Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. La psicología del enfermo postrado en cama. Cuando una persona queda confinada a una habitación, a una cama, no solo su cuerpo se ve limitado, su mundo entero cambia y quienes lo visitamos, familiares, amigos, acompañantes, también nos convertimos en parte de ese mundo reducido. Hoy hablaremos de lo que significa estar enfermo, desde la mirada del paciente y también de cómo el visitante influye mucho con todos los detalles de su comportamiento y desde luego con su conversación. ¿Qué significa estar enfermo? Enfermar no es solo un sentir dolor o limitación física. Es ver cómo el mundo entero se reduce a una habitación. El horizonte se ha estrechado hasta el borde de la cama. El enfermo ya no domina su espacio. A veces ni siquiera domina su propio cuerpo. ¿Cuáles son los cambios que enfrenta una persona enferma? El tiempo cambia. Los planes pueden perder sentido. El pasado parece lleno de momentos insignificantes. Pareciera que la persona nunca ha estado a la altura de su misión. El futuro borra sus contornos. Ahora el enfermo vive en una hora estrecho, marcado por el dolor y también, en gran sentido, por la preocupación. El enfermo adquiere nuevos significados. Cada mancha en la pared es un inmenso test de Rorschach. Cada prenda en la silla, cada par de zapatos se convierten en símbolos, recordatorios de la vida exterior, de la existencia de una persona sana. Los objetos parecen hablar, sobre todo los zapatos, que proporcionan el contacto con la tierra. Huellan nuestro camino. Ahora esperan a un lado de la cama con una invitación silenciosa, pero inútil. La calle, el camino se halla fuera del horizonte de la existencia. La enfermedad grave llega como una ruptura. Es un alto brusco en el camino de la vida. La vida diaria se suspende y se pasa a una nueva experiencia, desconocida, frágil, incierta. La muerte aparece furtivamente en el horizonte. ¿Cuáles son los conflictos que enfrenta la persona enferma? El visitante puede parecer un espejo incómodo. Por mucho tacto que tenga el visitante, inevitablemente le recuerda al enfermo que está enfermo, que todo sigue marchando sin él. Y lo paradójico es que cuanto más delicado se muestra el visitante, más evidente se vuelve para el paciente su propia fragilidad. Muchos enfermos sufren internamente porque no pueden hablar de lo que realmente les preocupa: la angustia, la muerte, el futuro, pero cada vez se encuentran con quien hacerlo. Por lo general, la persona sana tiene una visión algo frívola o superficial de las cosas. Vivimos en una cultura en que un mal visitante de enfermos, poco preparada para mirar de frente la vulnerabilidad humana. La muerte sigue siendo un tabú. La muerte se endulza, se enmascara, se elude, se esconde en el hospital. La muerte no es un síntoma de la enfermedad, sino un síntoma de la vida. Es una cualidad de la vida, el índice del valor de la existencia humana. La muerte hace de la vida una unidad. No meditar acerca de la muerte próxima es privarse de ver la vida como una totalidad. Ocultar o negarse a hablar de la muerte en el hecho de muerte es en general desagradable, degradar la vida. Con todo,
Hoy encontramos modos de hacerlo y existen excepciones. Sin embargo, para el enfermo, estos temas no son lúgubres, son necesarios para comprender la vida, para darle la unidad, para darle sentido. Es muy dudoso que diciendo la verdad al enfermo o hablar de la muerte se abrevie la vida. Veamos ahora algunos aspectos del conflicto en la cama. Para una persona sana, el sueño, el dormir, es la sístole de la existencia. La cama lo acoge en la noche como una promesa de descanso y olvido de sí. Pero un enfermo, para él, la cama no es ninguna promesa, sino una agradable espera, sino permanecer forzada con cansancio y muchas veces monotonía. El conflicto con el propio cuerpo es claro. El cuerpo deja de ser un medio, aparecen poco a poco, pero inexorables síntomas de deterioro. Poco a poco pierde su función para actuar en el mundo y se convierte en un objeto observado, explorado, intervenido. Pero también hay un lado que es algo luminoso. La enfermedad trae consigo una sensibilidad nueva, el primer rayo de sol, el crecimiento de una planta, el silencio, la quietud, todo adquiere un valor especial. Aparecen reflexiones profundas sobre lo más hondo de la existencia, la fragilidad, la caducidad, los valores esenciales y también, sobre todo, la trascendencia. ¿Podría darnos algunas sugerencias para visitar a una persona enferma? Sí, ante todo, actuar con naturalidad, sin sigilo, sin tono compasivo, sin preparar el discurso, solo encontrarse con el paciente donde está. En segundo lugar, tomarse el tiempo. No es necesario quedarse mucho, pero sí consagrar ese tiempo completamente a él. Evitar las conversaciones apresuradas y las distracciones. Además, sentarnos cómodamente, adecuadamente. No pasear por la habitación, no sentarse en la cama ni dejar objetos sobre ella. No hay ruidos nerviosos, golpes en la pata de la cama o tamborillar con los dedos. Colocarse donde el enfermo pueda verlo. Esto es importante. Recordar siempre que está enfermo. Durante la visita aparecen las molestias de la enfermedad y puede fatigarse rápido. A veces es oportuno preguntar: ¿te estoy cansando? En los pacientes depresivos, la mañana es menos apta para las visitas. No hay que ir directamente al tema de la enfermedad. Hay que saber escuchar y hablar también de la vida cotidiana, de lo familiar, de lo cercano. No mostrar rechazo ante el cuerpo del enfermo, ni presumir salud con palabras o gestos, ni hacer muecas de repugnancia ante malformaciones, ante heridas, ante olores del cuerpo. No evitar la conversación sobre la gravedad. Si el enfermo lo pide, puede ser doloroso, sí, pero también puede ser profundamente liberador. La muerte llega a ser amiga cuando nos golpea. Finalmente, nunca hablar del enfermo como si no estuviera. Lo más doloroso para el enfermo es ser tratado como objeto, una cosa de la que otros disponen más que él mismo. Así, fácilmente, se hace del enfermo un interesante objeto de discusión. De por sí, su condición de paciente lo obliga a someterse, conformarse a la mutilación de su existencia. Dormir significa reducir el mundo al silencio. Por eso no es conveniente ni acertado hablar acerca del enfermo, ni siquiera cuando éste duerme. Lo mismo aplica para una persona inconsciente, aunque se tenga certeza de que no escucha. ¿Cómo podríamos concluir esto? Acompañar a un enfermo postrado es un acto profundamente humano. No se trata de llevar soluciones, ni discursos, ni ánimo superficial. Se trata de satisfacer presencia, escucha, naturalidad y respeto. Recordemos que la enfermedad no solo duele, sino también transforma. Y quienes acompañamos también tenemos la oportunidad de transformarnos, aprendiendo a mirar la vida y por supuesto también la muerte con más verdad y más compasión.